razones de la migración. Una, la más ocurrida, es la falta de empleo, aunque muchos de los que se van tienen empleo, incluso empleo formal. El otro es la diferencia salarial bárbara. Ahora, calculamos, es 14-1 la diferencia salarial con Estados Unidos. Mi tiempo era de 5-1. Y el otro es la esperanza, que tiene que ver con que en México se obturó la capilaridad social. Entonces, los que se van del otro a la frontera tienen la posibilidad en una generación de hacer lo que aquí en varias generaciones no podrían hacer. Entonces hay una esperanza de capilaridad social que aquí se acabó. La informalidad económica no tiene que ver con esto, fundamentalmente. Está en el centro como una expresión realmente de la fractura de un modelo de desarrollo que esencialmente dejó de generar trabajo digno, trabajo con derechos sociales, y que coincide con una enorme expansión de un México joven que no encuentra salidas, porque hoy en día solo 3 de cada 10 jóvenes pueden ingresar a educación superior, solo 6 de cada 10 pueden entrar a la educación media superior. O sea, un Estado que dejó de construir universidades preparatorias y que obviamente... ¿Hace cuántos años no se construye una universidad pública? ¿25 años? 25 años, básicamente. La Universidad de la Ciudad de México. Recientemente ha habido expresiones locales. La Ciudad de México hace 7 años. Pero esta tragedia de jóvenes que no pueden, digamos, transitar al proyecto educativo como manera de construir un proyecto de vida, que no encuentran oportunidades de empleo digno. Obviamente esto genera dos grandes expresiones de esta enorme realidad de la fractura social en la movilidad. Migración, los más capaces, los más audaces, mayores recursos, migran al norte principalmente, y obviamente este tránsito a la informalidad. Actividades que están fuera de todas las estructuras de deberes y obligaciones y que llevan a que millones de jóvenes encuentran en la informalidad estas... Eso es muy importante. El trabajo que tiene Estados Unidos no es informal. Puede ser subordinado, puede ser de jardinero, puede ser de mesero. Todas las cocinas de los restaurantes americanos están llenas de esto. O ponen un changarrito en la esquina, pero pagan impuestos. Así es. Y pagan muy buenos impuestos. Entonces, allá sí tienen trabajo formal, aquí no lo tienen. Y en este proceso de crecimiento de un bono demográfico que se está convirtiendo en una tragedia demográfica, porque ya no hay la salida a la migración. Explica a la gente qué es el bono demográfico. El bono demográfico básicamente es el crecimiento, sobre todo, de un país que deja de tener niños de 0 a 5 años y empieza a crecer la parte, digamos, media. Jóvenes entre los 6 y 29 años, el país tiene de pronto una enorme cantidad de jóvenes. Un bono demográfico que en términos de una que teoría... se está desperdiciando. No, es una tragedia, porque estos jóvenes no tienen ni la ruta, la trayectoria educativa. Los ninis. Y ni tienen la trayectoria a encontrar empleo. Y obviamente genera esta desesperanza que se expresa en los fenómenos brutales del incremento en suicidios, accidentes y violencia, que son las principales causas de muerte de los jóvenes. En ese sentido, hoy la informalidad es una expresión realmente de la fractura de un modelo de desarrollo que no logra ni generar una estructura educativa de bienestar y seguridad, ni tampoco el empleo que reclaman los jóvenes. Graciela, el origen de la informalidad, y aquí lo he contado alguna vez, cuando se empezó a extender los tianguis, cuando yo andaba en campaña para senador por esta ciudad en 88, me metía yo a los tianguis y el que vendía chunches de plástico le decía, ¿y cuánto ganas aquí? Pues 2 veces salario mínimo, señor. Entonces me iba al que tenía unos aparatos electrónicos. No, pues aquí gano 4 veces salario mínimo. Entonces el referente, yo no sé si ahora era todavía el salario mínimo. Se fueron a la calle porque se cayó el salario, ¿no es así, Graciela? Sí, obviamente las oportunidades de trabajo. Existe incluso empleo en México. Hay muy claramente datos que muestran que en determinados lugares hay vacantes y hay necesidad de ocupar fuerza de trabajo, pero el salario que se ofrece es cada vez un salario más bajo. Es lo que manifiesta la crisis. Se suprimieron los puestos de trabajo de más de 3 salarios mínimos y los trabajos que se crearon son de 2 salarios mínimos o menos. Ese tipo de empleo evidentemente no es un empleo que pueda ser atractivo y las oportunidades de ingreso en el sector informal evidentemente tendieron a ser mayores. Sin embargo, también con una entrada tan masiva de personas a la informalidad, eso también va comprimiendo las oportunidades de ingresos en el sector informal y eso orilla a que la actividad informal cada vez es más ilegal. Tiene necesariamente que tener un puente en la ilegalidad para que sea remuneradora y que permita una vida digna. Acá el problema es que se quiebra un modelo de desarrollo, no hay un modelo de desarrollo alternativo, no se está discutiendo ni siquiera
Hoy en día en el país estamos discutiendo tal vez la seguridad con bastantes problemas, pero no se está viendo claramente que el desarrollo es algo que se crea endógenamente, lo tenemos que definir adentro del país. Ese debe ser el eje del debate nacional. ¿Qué modelo de desarrollo vamos a construir? Como de alguna manera los países de América Latina vienen haciendo desde la crisis que para ellos comienzan en el año 2000 con la crisis argentina. Y todos esos países revirtieron las políticas neoliberales, no, digamos, sacrificando el problema de la estabilidad macroeconómica, pero sí usando otro tipo de instrumentos como la política salarial. La política salarial debería ser un instrumento de la redistribución. Y no, esto se está desaprovechando totalmente en el país. Al revés, la política salarial en México genera pobreza. Es una de las fuentes más importantes de la pobreza, es la política salarial que tenemos, que está anclada en la lógica de los años 80 y 90. ¿Y lo entiende el secretario del Trabajo? El secretario del Trabajo, al menos el tema del salario, no lo entiende, y tampoco parece haber una comprensión de este problema de los jóvenes, porque parecería que la solución es crear el contrato de aprendizaje. Y realmente puede ser que necesitemos alguna forma inicial para el ingreso, para la inserción de los jóvenes. También el PRI tiene esta propuesta, ¿no? Una propuesta de primer empleo con un subsidio. Pero aquí el problema es que ya se había hecho por parte del gobierno federal, al comienzo de esta administración, un programa semejante, es un programa de primer empleo con un subsidio para la cuestión del ingreso al Seguro Social. Fracasó estrepitosamente, en 8 meses el programa se tuvo que cancelar. Entonces no se entiende que el problema es generar empleo. Y eso implica una redefinición de la política, del modelo, la política macroeconómica, la política fiscal, la política industrial. El modelo maquilador ya sabemos que no nos va a sacar del problema del empleo. O sea, el modelo maquilador no lo va a resolver, pero no tenemos un debate nacional orientado a definir un nuevo modelo de desarrollo. Aquí hay 2 temas que me gustaría comenzáramos a discutir. El ciclo neoliberal puso al país al servicio de un modelo de acumulación global. Ese es el fondo del problema. Donde el mercado de la mano de obra está afuera, el mercado de los productos está afuera, donde los recursos del país, inclusive la mano de obra, se extraen en favor de una acumulación global. Entonces dejó de haber la preocupación de que hubiera un mercado interno, que hubiera un sistema productivo. Ese es un punto. Y el otro, el que su famosa frase del trickle down economics, es decir, la economía por goteo, que mientras más creciera la economía iba a empezar a gotear para abajo. Ahora, como dice Graciela, América Latina, por eso está despegando, dice, eso no es cierto. Nosotros no creceremos si no distribuimos primero. Esa es la nueva filosofía. Las 2 cosas son ciertas, José Luis. Sí. Mira, incluso quisiera yo agregar un elemento para poner en relieve la situación de emergencia que vive el país. Dentro de este sector informal, la cifra exacta no se conoce, pero tenemos entre 700,000 y 1 millón de jóvenes reclutados en las filas de la delincuencia organizada. ¿Por qué? Porque no hay empleo. A un millón en la delincuencia. Porque no hay empleo. Ni hay oportunidades educativas. Mira, me tocó estar en una conferencia en Ciudad Juárez. Y bueno, como investigador hace uno preguntas de campo. El trabajador de una maquiladora, retomo lo que decía Graciela, gana de 1,000 a 1,200 pesos a la semana. Pero no hay empleo. Muchas maquiladoras han cerrado. Yo me preguntaba, bueno, ¿cuánto gana un joven sicario? Yo pensaba que era una cifra importante. Baja. Gana 1,500 pesos a la semana. O sea, 6,000 pesos. O sea, 6,000 pesos versus 4,000. Entonces, estamos en un problema de emergencia. El otro tema que mencionaba Mario, tenemos el bono demográfico, que quiere decir que la proporción de jóvenes en edad de producir, de trabajar, es mayor que en cualquier época de la historia. Y bueno, ese bono demográfico, en vez de aprovecharlo, lo estamos exportando a Estados Unidos y después se nos va a venir el pagaré demográfico, porque se nos viene un proceso de envejecimiento de la población donde la cantidad de jóvenes disminuye. Esta es la tragedia. La quiero tomar como preámbulo de la pregunta, porque tenemos que cambiar el
modelo económico. Claro. Necesitamos un modelo económico que nos permita crecer cuando menos a una tasa de 6% anual, y esto es perfectamente factible, Porfirio. América Latina está creciendo a ese porcentaje promedio. Hay país del 7, del 8, del 9. En las universidades, en la universidad pública de este país, hemos realizado estudios desde hace varios lustros donde hemos demostrado que la economía mexicana puede crecer a tasas asiáticas, 7, 8, 9, 10%, como está haciendo China. Antes era algo de los académicos, hoy lo reconoce la OCDE. La OCDE admite que México puede crecer a tasas asiáticas, lo reconoce el Banco Mundial, o sea, tenemos potenciales. ¿Por qué? Porque tenemos la gente, en primer lugar, tenemos recursos naturales, e incluso con nuestra modesta dotación de capital podemos alcanzar tasas de crecimiento como las que tiene la India, 8% anual. ¿Qué tenemos que hacer para esto? Bueno, lo que mencionaba Graciela, tenemos que tener, en primer lugar, políticas macroeconómicas que permitan sostener el crecimiento. Tenemos ciclos de freno y arranque. La caída que se dio el año pasado en la economía mexicana fue de 6,5% contra 2,5% en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos aplicaron políticas monetarias expansivas, políticas fiscales expansivas, y contuvieron la caída de la producción y del empleo. Necesitamos políticas industriales, políticas de fomento agropecuario, poner punto final al abandono del campo y de los campesinos. Políticas de educación, ciencia, tecnología, competitividad, una estrategia, digamos, de desarrollo regional que permite ir incorporando a todas las regiones a ciertos mínimos de bienestar. Y para esto necesitamos trabajar en una visión. Mencionabas un tema, los tres han mencionado temas claves. Los países que han tenido éxito, uno de los motores fundamentales, no uno, sino el motor fundamental es el mercado interno. Claro, cuando Clinton estuvo aquí, parece que nos vino a dar una lección de párvulos, decir, ¿saben qué? La clave está en el mercado interno. Sin mercado interno no la hace ninguna economía. Y ese mercado interno quiere decir salarios mejores, quiere decir acceso a niveles mínimos de bienestar para la población, si no la economía no funciona. Entonces, esto implica redistribuir el ingreso. Y para eso uno de los grandes pendientes es la reforma fiscal. Los estados de bienestar tienen un gran sistema fiscal. Sí, para empezar, es un sistema basado en impuestos progresivos sobre el ingreso, no sobre el consumo. Aquí se ha insistido una y otra vez en el IVA. Pero miren, en los países, en el promedio de países miembros de la OCDE, la base fundamental del ingreso fiscal es los impuestos sobre la renta, que representan el 22.2% del Producto Interno Bruto, mientras que en México apenas representan el 7.9% del Producto Interno Bruto. Ahí es donde esto explica el 90% de la diferencia en recaudación entre México y los países desarrollados. En México, incluyendo petróleo, tenemos 19.9%, en los países desarrollados 37% en promedio. Entonces, la clave está en un sistema de impuestos progresivos sobre el ingreso. En el tema del consumo, en el promedio de los países de la OCDE, tenemos nosotros una recaudación similar, incluso superior a el promedio de los países de la OCDE. Entonces tenemos que pensar que para crear desarrollo económico necesitamos un estado de bienestar fundado en impuestos progresivos sobre el ingreso y políticas que pongan punto final al modelo neoliberal en favor de una estrategia de crecimiento. Sobre eso vamos a seguir. Estamos en otro apartado. Cuando se puso el IVA, se dijo que era para moderar el consumo en época de inflación. Entonces lo que hacemos es bajar el consumo con lo que queremos es aumentar lo que es el mercado interno, una demanda de productos desde dentro del país. Vamos a ir a un tercer apartado y vamos a ir, a partir de esta concepción de un nuevo modelo, perfilando cuáles serían las bases de ese estado de bienestar.